El siguiente relato se llama La hoguera. Los campamentos de verano fue una parte memorable de mi infancia, pero lo más memorable fue aquel verano de 1972. Fue mi último verano como niño. Acababa de cumplir 15 años y estaba deseando empezar la escuela secundaria en otoño con los adolescentes mayores. El campamento Taankawa estaba situado en el espeso bosque del este de Texas, a unas 43 millas de mi casa. No había nada realmente excepcional en el campamento. Tenía las comodidades habituales, un lago, muchos bosques para explorar, un campo de tiro con arco y rifle, y una reserva natural. Lo que sí era excepcional eran los 3 consejeros principales. El señor Rivera era un aspirante a deportista y estaba a cargo de organizar los deportes y dirigir los campos de tiro con arco y rifle. El señor Hoyoway dirigía las manualidades y enseñaba acampada y actividades al aire libre. Pero el consejero que más recuerdo era el señor Blackburn. Era una especie de cerebrito y se encargaba del mantenimiento de la reserva natural. También nos enseñó sobre la flora y la fauna del campamento, pero estaba especialmente interesado en los insectos. Había sido candidato a doctor varios años antes y había estudiado los insectos en la cuenca del Amazonas. Nadie sabía por qué no terminó su doctorado, ciertamente era bastante brillante. No era difícil imaginar al señor Blackburn con un traje caqui persiguiendo insectos con una red para mariposas a través de la selva tropical. Era un hombre con gafas de unos 35 años, con el pelo oscuro alborotado y un asomo de barba que se fue haciendo cada vez más larga a medida que avanzaba la semana. No era para nada exigente en su forma de vestir. De hecho, en otras circunstancias, se le podría llamar desaliñado. Sus vaqueros habían visto mejores días y a menudo estaban manchados de barro, mientras que sus camisas mostraban las cicatrices de las batallas con zarzas y zarzas en la naturaleza. Era finales de agosto y el final del campamento. La tradición dictaba que nos reuniéramos en varias fogatas al atardecer del último día. Cada fogata era supervisada por uno de los monitores, y resultó que el señor Blackburn asistió a la nuestra. Yo estaba en un grupo de unos 10 u 11 chicos en un pequeño claro a la orilla del lago. Asamos malvaviscos e hicimos perritos calientes y malvaviscos mientras el crepúsculo daba paso a la noche. A la brillante luz del fuego, pasamos la tarde hablando del pasado y soñando con el futuro. La fogata crepitaba y proyectaba un círculo protector de luz. Sobre nosotros, un sinfín de estrellas se extendían por el cielo, y a nuestro alrededor, un vacío infinito de noche lúgubre. Nos acurrucamos cerca de la luz, porque aunque nadie lo admitiera, la oscuridad circundante albergaba terrores que solo podíamos imaginar. En una pretendida muestra de valentía, alguien sugirió contar historias de fantasmas mientras la noche se hacía más oscura. Por supuesto, estaban las típicas historias que los chicos siempre cuentan sobre leyendas urbanas que nos contábamos por turnos. Pronto el señor Blackburn se convirtió en el narrador. Bueno, muchachos, les contaré una historia real de lo que me pasó en el Amazonas. Había estado viajando con Carlos, mi guía, durante 3 días al oeste de Manaus por el río Amazonas. Escuché rumores sobre una mariposa rara que habitaba en las orillas del Bajo Amazonas y estaba ansioso por encontrar y catalogar una. El Amazonas es una femme fatal, hermosa y peligrosa a la vez, y el calor, el calor, es sofocante. Es un lugar de contrastes. Hay árboles intemporales que se alzan por todos lados y dominan la tierra. Hay cascadas magníficas y pájaros y animales que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. La jungla es a menudo sobrecogedora, como una magnífica pintura creada con elegancia y amor con pinceladas exquisitas sobre el lienzo del mundo. Pero dentro de la belleza, también hay peligro. Hay cosas en la jungla que ningún cuento de terror podría esperar describir. Hay gatos devoradores de hombres que merodean por la noche y pirañas que devoran a un hombre durante el día. Hay arañas tan grandes como tu cabeza y serpientes monstruosas que son materia de pesadillas. Pero lo que incluso los nativos temen, la criatura que mata sin piedad ni remordimiento es el caimán negro. ¿Qué es eso?, interrumpió vacilante uno de los chicos. Una criatura surgida del abismo más negro del infierno, hijo, continuó el señor Blackburn.
Es la mezcla diabólica de caimán y cocodrilo que merodea por el río y mata a los desprevenidos. Su cabeza negra es invisible en el agua, pero sus ojos oscuros y sin vida te observan, esperando, flotando cada vez más cerca, y luego, con un destello de sus mandíbulas, sus dientes te abren de par en par y escuchas tus propios gritos terribles mientras la criatura te traga por completo. El grito repentino de un búho provocó un grito involuntario en todos nosotros. Forzamos la vista en la oscuridad e imaginamos a la criatura acechando silenciosamente en el lago que se encontraba justo al otro lado. El señor Blackburn hizo una pausa para que reflexionáramos sobre su descripción. Todos nos volvimos un poco más conscientes de la noche. Nos detuvimos en una de las aldeas locales para intercambiar comida y agua y escuchamos las historias de un monstruoso caimán negro al que los nativos llaman Río Morte, significa muerte en el río. Pocos han visto a la criatura y han sobrevivido. Ya sabéis, muchachos, añadió, los habitantes del río dicen que la selva conserva su identidad. Creen que cuando la selva se lleva una vida, abandona a Natu, que significa el fantasma que camina. Son espíritus que no tienen tumba donde descansar ni cumplimiento de su propósito terrenal, y por eso vagan por la tierra eternamente. ¿Se sienten atraídos por los vivos? Porque sienten la energía de la vida que se les ha negado. Anhelan el calor de otro ser humano, pero solo sienten el frío de la destrucción prematura. Los habitantes del río respetan a Natu, solo temen a Río Morte. Cargados de provisiones e información, emprendimos de nuevo nuestro viaje por el Amazonas. Carlos y yo buscamos infructuosamente las esquivas mariposas en las orillas del río, y luego continuamos río abajo. Era tarde y el sol ya había desaparecido tras el dosel del bosque. Sombras oscuras caían sobre el río mientras la luz del día cedía ante la noche que se acercaba. Mientras remábamos lentamente en nuestra lancha inflable, teníamos la vaga e inquietante sensación de estar siendo observados. Las oscuras aguas del Amazonas serpenteaban a través de la jungla y nos dimos cuenta de los sonidos de la noche que se acercaba. De repente, detrás de nosotros, hubo un chapoteo. Ambos miramos, pero solo vimos agua turbulenta cerca de la orilla del río. Entonces Carlos vio la cosa en el tenue crepúsculo de la tarde. Esa enorme cabeza oscura y ojos negros que sobresalían del río. «Río Morte», gritó Carlos. Saqué mi pistola y disparé a la bestia, pero la bala rebotó en su gruesa piel y la criatura desapareció bajo el agua. Buscamos en el río ennegrecido en vano cuando de repente un golpe brutal golpeó nuestro bote desde abajo, y Carlos fue arrojado por la horda. Luchó frenéticamente por subir al bote y yo agarré su brazo y comencé a tirar. Con un repentino golpe de agua, Carlos se soltó de mi agarre. La bestia rodó una y otra vez en el agua. Oí a Carlos gritar de terror y agonía cuando el río se volvió carmesí y la criatura desapareció una vez más. Remé febrilmente hacia la orilla del río, pero pude ver que esa cabeza negra aún me seguía cada vez más rápido. Con un gran chapoteo de agua, esas enormes mandíbulas de repente desgarraron el bote. Fui arrojado a esa agua turbia y comencé a nadar más fuerte que nunca antes. Mi corazón latía con fuerza y entré en pánico mientras arañaba la orilla escarpada del río. Ese monstruo negro del infierno nadaba cada vez más cerca. De repente sentí un dolor aplastante en mi tobillo. Estaba luchando, indefenso mientras era arrastrado bajo el río y respiraba su agua en mis pulmones. El narrador hizo una pausa y luego dijo, quizás esto sea demasiado aterrador. Terminemos la historia más tarde. Se escuchó un grito de protesta de los chicos. No, cuéntanoslo ahora. ¿Qué pasó después? Bueno, continuó nuestro narrador, entonces me comió, por supuesto. El señor Blackburn sonrió y se desvaneció en el resplandor de la fogata moribunda.